Hola, buenas noches compañeros, compañeras y profesor. Nosotros aquí venimos a hacer la micro investigación sobre la guerra de Estados Unidos y México, bueno, la que se realizó en el año 1846 hasta 1848. Entonces, como para dar un mejor entendimiento de lo que esta guerra, digamos, significa. Habría que abordar entonces primero los antecedentes de la misma, como para entender su significado, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue un conflicto bélico, bueno, como ya mencioné, se dio en el año 1846 a 1848. Bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos desde siempre, bueno, de que se formó como nación, y bueno, como tienen en común las grandes potencias, ha tenido pretensiones expansionistas. Esta guerra sería uno de esos casos en los que Estados Unidos sale victorioso y pues logra apoderarse de una gran parte de tierra, la cual pertenecía a México en un principio. Entonces, para dar un mejor contexto de lo que esta guerra fue, sería bueno pues hablar un punto bastante importante, mencionar por lo menos que sería la independencia de México. México se viene a independizar en el año 1821 y se independiza del país España. Entonces ya para 1821 México se vuelve un país independiente. Eh, en el año 1822, o sea, un año después, Estados Unidos reconoce a México como un país independiente y empieza entonces Estados Unidos a negociar con México, a generar una especie de amistad, si se le puede decir así, ¿verdad? Ya que, bueno, es complicado, es un sistema muy grande en país como para decir que son amigos, pero un tipo de relación en la que se logra un intercambio de bienes y en el que se busca pues generar entre las dos naciones una serie de beneficios y en relación a los recursos económicos, ¿verdad? Posterior a esto, entonces, posterior a esta independencia, se firma un tratado de límites territoriales. Aquí, cuando se firma este tratado, Estados Unidos intentan comprar a Texas y lo que ofrece es $1 millón. Los mexicanos niegan esta oferta. Ok, entonces Estados Unidos 2 años después ofrece una suma bastante mayor, en aquel entonces $5 millones, y México también niega esta oferta. Entonces, en este periodo, vemos cómo Estados Unidos, digamos, intenta expandirse, intenta poseer más tierra, más territorio. México no quiere ceder, no quiere vender su tierra. Ya vemos que por el año 1827 crece la tensión en relación a lo que es la compra de Texas, este roce que hubo entre estos dos grandes países, ¿verdad? Entonces empieza a crecer la tensión, de aquí viene esa bola de nieve cargándose, haciéndose más grande. Ya a partir de ahí, del año 1835, una gran mayoría de estadounidenses viven en Texas. Texas perteneciéndole a México. Ellos vivían ahí de una manera legal. El Estado de México consentía que vivieran ahí, porque, bueno, tenían ciertos beneficios, pero seguía siendo Texas de México, pero ya había una gran cantidad de estadounidenses viviendo ahí. En 1836, Texas se intenta independizar de México. Esto, bueno, es porque según lo que estudian los tejanos, yo creo que así es como se dice, se consideraban pues un pueblo bastante rebelde. Entonces ellos querían ser una república independiente. Con esto se da a cabo una batalla que, bueno, yo la he escuchado y yo no conocía este tema, la verdad me consideraba hasta cierto punto ignorante del tema, que la verdad, bueno, un tema muy bonito, la batalla del Álamo. Esa batalla yo la he escuchado en películas, en series, por allá en unos juegos de Xbox y así. La batalla del Álamo, en esta batalla muere un montón de personas, de rebeldes tejanos, un montón, me refiero a mil rebeldes tejanos, que bueno, es bastante en realidad. Hay que entender el contexto de la época y estos mueren, pero aún así el Texas, por así decirlo, no se rinde, no quiere sucumbir ante, ante esa presión. Entonces, ellos para lograr esa independencia secuestran a un general mexicano muy importante llamado
Antonio López de Santa Ana, para ser más específico. Entonces lo secuestran y obligan a este a firmar un tratado, un contrato llamado el Tratado de Velasco. En este tratado se pide que las tropas mexicanas retrocedan, se retiren, y estas entonces, bueno, ya que tienen a este comandante secuestrado, él lo firma, las tropas de México se retiran y se van al otro lado del río Bravo, que el río Bravo es lo que delimita la frontera entre México y Estados Unidos actualmente. Entonces ellos se retiran, se van al otro lado del río y Texas se declara independiente. El gobierno mexicano, digamos, no quiso reconocer esta independencia, ya que ellos se excusaron de la forma diciendo que este general, Antonio López, no tenía realmente la potestad para firmar el trato. No tenía, por ejemplo, bueno, la potestad por sí misma. Entonces esta disputa quedó como ahí, sin resolver, y esto se juntó con que ya en 1845 Estados Unidos y, ingresó a Texas, o sea, absorbió a Texas como parte de sus estados. Entonces ya esto sí fue lo que desencadenó la guerra de 1846. Esta guerra se declara oficial por el Congreso de los Estados Unidos el 13 de mayo de 1846. Bueno, se hace todo un enfrentamiento, se genera una gran clase de batallas, de las que tal vez no quisiera pues entrar en cada una de ellas porque se extendería muchísimo la explicación, pero se declara oficial el 13 de mayo de 1846 y se termina este enfrentamiento, se deja invadir todo el territorio mexicano el 2 de febrero de 1848. Esto se da con la firma de un tratado llamado el Tratado de Paz, Amistad, Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, y siguiente diapositiva para dar un poco la conclusión de lo que fue este contexto, ¿verdad? Este contexto bélico. Entonces, bueno, en conclusión, el conflicto se dio, como ya mencioné anteriormente, como resultado del deseo expansionista de los Estados Unidos a México. Ok, eso que sería bueno que quedara claro, ¿verdad? Con ese tratado de paz que se firmó, las tierras, digamos, de lo que sería, por ejemplo, bueno, para ser exacto, Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, todas esas tierras las cedió México a Estados Unidos, ahora por eso es que son de Estados Unidos. Interesante, y yo no sabía que así funcionaba la cosa, ¿verdad? Que fue un total de territorio de 2.100.000 kilómetros cuadrados, es una brutalidad lo que se perdió en esa guerra de territorio, fue increíble. La guerra en sí generó un total de 9.000 muertos, 5.000 muertos fueron en combate y 4.000 fueron civiles que murieron a causa de ese conflicto. Hubo una gran cantidad de estadounidenses que se opusieron a esa guerra y porque lo veían como un intento de los esclavistas para hacer más fuertes esas leyes de esclavitud. Uno de los estadounidenses que hemos hablado sobre el curso, que se opusieron, fue bueno, el gran Henry David Thoreau, ¿verdad? Que él de hecho terminó en la cárcel. Yo no había entendido que si era, esa fue la razón, no lo había entendido. Él terminó en la cárcel porque no quiso pagar sus impuestos. Eso fue en 1846 para no apoyar la guerra. Él no estaba de acuerdo. Entonces, de esta visita a la cárcel en 1846, bueno, ya él sale, Henry David Thoreau sale, escribe una de las obras más famosas hasta la fecha de él, Desobediencia Civil. Eh, Esta obra se publica en 1849 y bueno, más o menos lo que él explica más o menos lo que él puso en práctica, ¿verdad? Este tipo de desobediencia civil en contra pues de estos ideales a los que él no estaba de acuerdo. Y, y él mismo se justifica explicando, bueno, de que él no iba a colaborar con un Estado que pretendía mantener el régimen de esclavitud y no pretendía apoyar un Estado que mantenía o creaba guerras injustificadas. Entonces ya le doy el paso al compañero. Bueno, esto es como para que quedara como un poco más claro del cambio limítrofe, ¿verdad? Que se hizo producto
de la guerra. Vamos a pasar a ampliar un poco más sobre el detonante ideológico, lo que propicia y alimenta, ¿verdad?, la declaración de la guerra. Y como primer punto voy a mencionar el espíritu expansionista, que es motivado por una necesidad de expandirse para mantener el poder. Ya en Francia, Napoleón había vendido Luisiana a Estados Unidos para recaudar capital para poder apoyar su proyecto expansionista. Entonces, Estados Unidos decide optar por la expansión territorial como el mecanismo que les permitirá mantener y aumentar su poder ante el resto del continente americano. Sin embargo, Estados Unidos no puede solo conquistar el territorio de su interés, bueno, México en este caso específico, por razones, intereses económicos. Un pequeño paréntesis ahí, México en realidad no sabía lo que tenía. Este territorio que entra en disputa era muy poco utilizado y explotado aún por México. Y bueno, ya cuando lo pierden, resulta que se llega a encontrar una gran cantidad de riquezas y de recursos naturales de alto valor, incluso se encuentra oro. Y bueno, entonces cierro paréntesis. Entonces, Estados Unidos no puede solo llegar y conquistar el territorio de su interés, porque acaban de independizarse las 13 colonias, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y surge también la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, Estados Unidos domina los territorios mediante una estrategia donde toma control de esos territorios desde afuera, mediante una explotación de recursos naturales y humanos de los mismos. Lo que nos lleva al destino manifiesto. Este es otro factor que también va de la mano con el anterior, que ya acaban de mencionar un poco, ¿verdad?, el profesor y los compañeros. Es un movimiento ideológico que justificaba la expansión territorial de Estados Unidos desde una perspectiva divina, considerándolo un derecho divino a apropiarse de todo el continente americano, ¿verdad? Y eso incluía, en efecto, no solo la parte del oeste, hacia el oeste, sino que también una parte importante para ellos era tener dominados ambas costas limítrofes. Y este destino manifiesto planteaba que si un país ligado a Estados Unidos amenazaba o ponía en peligro los derechos de los ciudadanos norteamericanos o propiedades o empresas estadounidenses, entonces Estados Unidos tendría todo el derecho divino para intervenir, para reordenarlos. De la mano de los aspectos ideológicos que transmitía el destino manifiesto, hay otro movimiento ideológico que le complementa, y es el positivismo científico, que deviene del darwinismo social, donde se establece una relación sin fundamento científico realmente entre ciencias sociales y ciencias exactas, la biología, para poder justificar una inferioridad de razas entre comillas, ¿verdad? Donde a partir de los rasgos físicos era posible ubicar a los seres humanos en un escalón o un peldaño de la pirámide social, con el fin de someterlos a los inferiores, a los caprichos de los que se consideraban superiores, ¿verdad? De esta superioridad claramente asociada directamente al poder adquisitivo. Luego, otro aspecto importante es la relación que se da aquí entre religión y moral, más con respecto a lo que planteaba Thoreau. Para ese entonces, algunos pensadores se basaban en los fundamentos religiosos, y entonces llega Thoreau y rompe con esto,
porque parte del plano moral. Puesto que es en este mismo, en la religión, en lo que se estaba basando el gobierno estadounidense para, bueno, mediante el destino manifiesto, ¿verdad? Para irrumpir violentamente en los otros territorios del continente, como es el caso de México. Y no solo apropiarse del territorio, sino además de explotar sus recursos naturales y humanos. Entonces, este, siendo el fundamento de Estados Unidos religioso, de forma superficial, ¿verdad? Tal como otros sucesos, como podría mencionar las cruzadas, me viene ahorita a la mente. Aparece Thoreau como opositor a la religión como mecanismo justificante de la acción humana, donde aún por sobre la religión plantea la moral, es decir, lo que es correcto porque no atenta contra el bienestar de los otros individuos, que podría considerarse ético, ¿verdad? Por sobre lo que la religión propone o demanda. Entonces, de cierta forma, incita al pueblo estadounidense a cuestionar los preceptos religiosos. Entonces, pues, es aquí donde hay como, como el punto crítico, ¿verdad? Porque esta es una posición muy crítica para la élite estadounidense, quien utilizaba muy a su conveniencia como ente legitimador a la misma iglesia. Mientras que por el contrario, Thoreau hace un llamado a obedecer a una ley superior a la impuesta por el gobierno, y esa ley era la ley de la tierra. Pues, ¿sí? Entonces, con esto Thoreau desacraliza la constitución política de Estados Unidos y no la considera ni sagrada ni solemne. Lo que nos lleva a mencionar entonces este otro aspecto, que es la rebelión ante el Estado, donde Thoreau incita al pueblo norteamericano a rebelarse ante el gobierno y sus imposiciones ideológicas falsas o incorrectas, pero lo propone desde un activismo meramente pacífico, que involucra sobre todo la no cooperación. Y ejemplo de esto es el caso que mencionaba el compañero de cómo Thoreau va a dar a la cárcel, ¿verdad? Por la evasión del impuesto. Y era precisamente porque que él se negaba a pagar este impuesto porque eh, de cierta forma contradecía sus principios. Entonces, esos impuestos lo que iban a hacer era pues solamente apoyar o impulsar la guerra, y como esto era eh, un, un, algo que contradecía sus principios, entonces pues simplemente no le iba a apoyar. Es lo que denomina como no cooperación. Eh, entonces, bueno, voy a darle el pase a mi compañero. Y para finalizar, compañeros, los últimos aportes que podemos decir que tiene todos esos sucesos, si lo vemos desde teoría, pues en un principio es actuar al vivir individual con lo necesario, de ser expansionista, de llegar y, bueno, quiero expandirme para tener más de qué generar, para acumular, entre comillas, riquezas. De ahí, ya ahí podemos decir que también estamos viviendo y para qué estamos viviendo y del modo de, que nos distrae a nosotros mismos, habíamos dicho. Segundo, tener la conciencia sobre la relación del individuo-institución, que si bien la institución es la organización que entendemos nosotros, que en la buena práctica sirve para una organización social, para realizar una labor que beneficia al conjunto de las personas de la comunidad, la buena institución. Cuando eso sucede, ya posteriormente, cuando no la institución rompe los dos primeros puntos mencionados, ya viene entonces la, la participación individual, ciudadana, de decir, bueno, nosotros le brindamos poder a esta institución, de ahí somos nosotros mismos quienes debemos
actuar de una manera para apropiarnos de un sentimiento de soberanía y decir, bueno, el poder está en nosotros, no está concentrado en un punto, no está en una mesa, en un escritorio. Y pues por último, lo que hicieron ciertos estadounidenses, entre ellos Thoreau, que fue, reaccionó con una obligación moral de obedecer las ordenanzas injustas, tales, bueno, ordenanzas entre comillas, pero sí está impuesto la orden de paguen los impuestos, apoyen en eso y todo. Entonces, quienes se opusieron reaccionaron de una manera moral por ellos mismos, desde la individualidad, reconociendo que no querían apoyar eso, porque no era de su semblanza tales propuestas. Este, y con esto, compañeros, terminaría nuestra exposición. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, grupo. También tengo un par de cuñillas que meter acá. No voy a extenderme mucho y si es el caso, lo retomamos la próxima clase para en estos minutos que quedan de cierre, poder iniciar con por lo menos la primera parte, la parte introductoria a desobediencia civil. Pero sí hay que decir ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, se ha mencionado acá cómo el expansionismo político norteamericano tenía que ver con todo lo que ellos consideraban su marco de influencia o su radio de influencia, estaba siendo blanco de esos movimientos expansionistas. Aquí, insisto, en 1856 nos llegaron a invadir, básicamente, ¿verdad? Y ya, bueno, y esa historia ustedes la conocerán. Sin embargo, hay otro aspecto que es sumamente interesante en la historia costarricense y es cómo esa esa explicación, en última instancia, de un tipo de destino, que quedó patente culturalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, años después, para cuando estaban ya los gobiernos liberales acá en el país, que empezaron a llegar los primeros protestantes al país, es muy curioso ver cómo ellos venían con una explicación que era básicamente calcada de lo que políticamente había sido el destino manifiesto de Estados Unidos como nación en relación con lo demás de América, como habíamos dicho anteriormente, calcado de ahí, pero en una versión religiosa. Todavía existe una denominación religiosa protestante que se llama CAM International, que es Central American Missions International, que los primeros misioneros de la misión centroamericana llegaron al país en 1890, más o menos. Y básicamente ellos lo que decían es que a partir de que ellos tenían de alguna manera, la verdad, digamos, la verdad de la revelación, ellos tenían que venir a iluminar el resto de América. De hecho, todavía hay una emisora protestante que tiene un poco esa metáfora de la iluminación, que es la emisora de esta Faro del Caribe, que básicamente lo que pretenden es iluminar en América Central a partir del mensaje que venía, que venía bajando, digamos, desde Estados Unidos. Eso me imagino que habrá sido estudiado en historia, que habrá sido documentado, pero es básicamente la misma pretensión explicativa. Y la otra cosa que quería señalar es, vean cómo, por ejemplo, la parte de Alaska, Estados Unidos se la compra Rusia, bastante barata, dicho sea de paso. California lo obtiene por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el tratado de rendición del cese de las hostilidades entre Estados Unidos y México en 1848. Y las dos fiebres de oro más importantes que hubo en Estados Unidos, la primera fue en California, precisamente en el mismo 1848, cuando se firma
la rendición, ahí mismo, qué curioso, ¿no? De pronto se dan cuenta de que hay oro, y luego posteriormente se da la segunda fiebre del oro en Alaska. Entonces, vean cómo todos estos movimientos le dieron réditos a Estados Unidos, sumamente importantes. Y bueno, a otras cosas me voy a referir también cuando vaya avanzando en la exposición sobre desobediencia civil. Ahora, simplemente para ver un poco de desobediencia civil. Veamos. Voy a compartir en este momento. Muy bien. Desobediencia civil. Este es uno de los textos tal vez que por los cuales Thoreau es más conocido, ¿verdad? Es de las referencias más recurrentes a Thoreau, tal vez después de Walden, ¿verdad? Me interesa para ingresar al texto de desobediencia civil puntualizar en algo que habíamos visto en la clase anterior, por lo menos habíamos visto así, podemos verlo así rápidamente, la distinción entre institución e individuo, ¿verdad? Cómo las instituciones en última instancia son esas respuestas programadas ya de antemano, que sirven en lo social, que prestan algún servicio en lo social, pero que una vez que se independizan de lo que los hace posible, que es el solventar las necesidades de los individuos, se vuelven una maquinaria que les pasa por encima, ¿ya? Y por otro lado, para Thoreau, el individuo es más bien ese fundamento que justifica a partir de las necesidades que tienen que ser satisfechas la existencia de instituciones. El texto de Thoreau sobre desobediencia civil es importante porque precisamente pone en tela de duda la manera en que tradicionalmente se entiende a la institución y a la respuesta que tienen que dar los individuos en frente de esas instituciones. Entonces, la exposición sobre la desobediencia civil la voy a hacer en función de 5 grandes preguntas rectoras. La primera pregunta que quiero responder es ¿cómo podemos definir la desobediencia civil? ¿Cómo la podemos entender? ¿En qué consiste la desobediencia civil? Pues vamos a ver, desobediencia civil es siempre un tipo de reclamo que se da a partir de que ya sea el gobierno o cualquier otra institución, cualquiera que sea, vamos a considerar que sirven para algo. Lo que habíamos dicho anteriormente, que la institución como respuesta programada, de lo que se trata es de que simplifique la vida, de que haga la respuesta a la necesidad más fácil de más fácil acceso y cosas por el estilo. Cuando la institución, aquí puntualicé el gobierno porque es la institución a la que Thoreau le tira de buenas a primeras y es en la que se puede ejemplificar de mejor manera lo que es la desobediencia. Pero la institución debería funcionar como un medio para algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se autonomizan, tal como lo hemos dicho varias veces en esta clase, cuando se autonomizan, dejan de tener sentido, o al menos el sentido que les da su origen, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la desobediencia civil